noche tenemos el honor y el privilegio de hablar con el amado maestro Aroch, quien nos va a hablar de este tema, la ley del uno, todo lo que conlleva, cómo nosotros podemos aplicar estas leyes, estos códigos a nuestras vidas y cómo nosotros, los buscadores de la vía espiritual, los que queremos trascender la materia, lo podemos aplicar en nuestras vidas. Amado maestro, ¿nos puede hablar un poco sobre la ley del uno? ¿Qué implica ser parte de la ley del uno? Bueno, muy buenas noches para todos. Primeramente, la ley del uno es una ley de naturaleza cósmica que existe en los mundos habitados de seres conscientes y de seres que han alcanzado la trascendencia de la materia. Todas las fuerzas de la creación, cuando inician el proceso cósmico de desarrollo, un área específica del universo o de los universos, se activan todas estas fuerzas. Está también la ley del 3, la ley del 7, la ley del 9, la ley del 12. Son leyes cósmicas que están vinculadas a los diferentes planos de existencia que se van poniendo en actividad en proporción a cómo los grupos de almas y de estructuras anímicas creadas van alcanzando puntos culminantes de evolución en la luz y van creando nuevas realidades, mientras el uno, el punto infinito, se expande desde el Tao, el centro, la fuente, hacia toda la creación. Significa que, a diferencia nuestro, que tenemos gran cantidad de leyes que limitan nuestro accionar físico, mental, psíquico, emocional y espiritual, hay otras regiones donde se está en un estado más sencillo, en un estado más liviano, en un estado más dulce, más amoroso, donde la paz y la armonía, el amor universal e infinito son las leyes primordiales y son estados que o devienen de una expresión increada del uno o de una expresión de la evolución de las especies en los diferentes multiversos. Cuando se habla de la ley del uno, estamos hablando de una ley que integra todas las leyes de la creación en una sola, la ley del amor, y crea un ambiente de armonía perfecta en la cual todos los seres interactúan y se relacionan entre ellos mismos basados siempre en la paz, en el bienestar. La ley del uno es algo pues que se puede alcanzar acá, pero no para ejercer acá, porque el mundo está deformado en su estructura, en las leyes con las que fue creada, y este estado material es simplemente una distorsión sustancial de la energía cósmica que hizo que todo se condensara. Incuestionablemente las chispas inteligentes, las esencias o las almas dentro del cuerpo y de la estructura que compone un cuerpo le han dado un matiz perceptual a todo lo que sienten, ven, saborean, escuchan, olfatean, tocan, y le han dado una importancia primordial a esta densidad. Pero realmente, para explicarlo de un modo gentil y que no sea ofensivo para esta raza humana, nosotros estamos en la periferia de la galaxia. Nosotros pertenecemos al cinturón externo, a la zona más oscura y más densa de toda la galaxia, donde muchos seres que vinieron aquí al servicio divino para elevar la frecuencia del planeta quedaron atrapados en un momento dado. Entonces la ley del uno es la ley de vivir
en la fuente, por la fuente, desde la fuente, con la fuente, siendo la fuente. Aquí se puede alcanzar ese estado antes de convertirnos en maestros y maestras ascendidos o en despiertos ilimitados. En cualquiera de las dos vías puedes obtener esa posibilidad, aunque de acuerdo al nivel donde alcances ese estado de conexión con la fuente, cósmicamente serás colocado, te moverás en el universo a una región de los multiversos diferentes, un despierto ilimitado, aunque es un despierto, no tiene todas las potestades superlativas y operativas de la fuente, porque no ha recorrido el aprendizaje o la experiencia para ejecutar este proceder en el orden de la irradiación de la fuente. Un alma, no importa si es mujer o si es hombre, que haya alcanzado la conciencia de la maestría ascendida, por decirlo de algún modo, atravesó toda la formación que requería el sistema del orden cósmico, de la Confederación Intergaláctica y de la Logia Blanca para poder expandir, expresar, incluso comportarse como la fuente. Hay regiones del universo donde almas que nosotros conocimos aquí como maestros o maestras ascendidas poseen regiones enteras en las cuales ellos son una especie como de Cristo para los grupos de almas que están evolucionando ahí, se convierten de algún modo en una forma de deidad luminosa que les irradia su nuevo retorno a la fuente, a los seres que están ahí. Entonces esa es la diferencia entre estar conectado a la fuente como un despierto incondicionado a la de ser un realizado viviente, un Jivamuta, que luego se va a convertir en un maestro ascendido con todos los cuerpos de gloria activados. Esa es la diferencia. Gracias, maestro. Y me interesó bastante que usted mencionó que existe la ley del 3, del 7, del 12, entre otros. ¿Eso está vinculado a los códigos numéricos que a veces suelen resonar entre el público? Digamos 111, 333, 777. ¿Usted nos puede hablar si hay un vínculo entre dichos códigos? Bueno, hasta donde yo alcanzo a saber conscientemente, no creo que haya vínculos. Creo que esos números y códigos a los que tú te refieres aluden a determinadas frecuencias cósmicas y magnéticas que fluctúan específicamente aquí en el planeta Tierra para producir movimientos de las diferentes conciencias e inteligencias de las especies en la Tierra en concordancia con el Cristo cósmico y con el Cristo Yeshua y otros Cristos que están dirigiendo el santo cuántico evolutivo de la Tierra junto con Gaia, el Espíritu Infinito o la conciencia inmanente de la Tierra que ha evolucionado hasta un punto de ascensión. Son temas diferentes. Estos códigos o leyes de la ley del 1, del 3, se refieren a la forma como el Tao se va expandiendo. Primero está el punto infinito. Después del punto infinito vienen los dos puntos, Yin y Yang. Después viene el Tai Chi. Y entonces ahí tienes tú el movimiento del cosmos universal operando y expandiéndose en una región del universo. Así se pasa del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6. Pero las leyes impares son leyes que es de sostenimiento de los multiversos que van a operar, mientras que las leyes pares son leyes funcionales, son leyes de conciencia, de cognición, de actividad de elevación de la conciencia de las personas. Entonces, de algún modo, cuando hablamos específicamente de la ley del 1, estamos hablando de la ley de la fuente, que cuando nosotros decimos que implica la ley del amor divino, o del amor infinito, o del amor cósmico, o del amor incondicional, o del amor universal, en cualquier matiz que lo queramos significar,
Uno piensa que se trata del amor de yo quiero y yo amo. El amor es una fuerza creatriz, una fuerza que sustenta la matriz creadora de todas las cosas y que hace que todos los multiversos y todos los cuerpos celestes y las entidades biológicas de diferentes tipos o conscientivas que orbitan en esos multiversos se mantengan alrededor de un centro de conciencia determinado, evolucionando, hasta convertirse en el ser puro que están destinados a ser. Siempre hemos oído o escuchado que todos venimos de la fuente y hemos escuchado incluso que la fuente es la raíz de todas las cosas, pero no estamos muy claros exactamente sobre la naturaleza de la fuente. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la fuente solo le es revelada a aquella persona, a aquella alma que entra en contacto con la fuente. Los animales están en contacto indirecto de la fuente porque ellos mismos son un programa extensivo y funcional para enriquecer la creación y producir la evolución de la fuente de diferentes formas, desde un aspecto de menos conciencia hasta un aspecto de más conciencia. Por eso tú ves que los animales saben desde el primer momento lo que tienen que hacer desde el nacimiento, pero un ser humano no lo sabe. El ser humano viene con las instrucciones del uno completamente activadas a través de los impulsos instintivos, mientras que el humano tiene que evolucionar, desarrollar, expandirse, crecer ilimitadamente para activar las funciones conscientivas naturales del espíritu puro. Entonces, la fuente es la estructura fundamental que le da sentido a todas las formas de los universos. Es una especie de luz brillante, de luz muy brillante, un brillo que aquí nunca terrestremente se haya podido ver aquí en la Tierra, sino que es muy simple. Es el origen del centro del alma de cada persona. Cuando uno conecta por primera vez con su alma en el estado superior de la superalma, uno encuentra ya una luz, un gran destello, una luz inmensamente brillante. Hay dos luces cuando abandonamos el cuerpo. Una es la luz brillante con la cual las estructuras e inteligencias sombrías que están del otro lado tratan de retenernos, evolucionando aquí en el ir y venir en el mundo. Y la otra luz es la luz del alma y de la superalma. Hay un contrato que se nos plantea en ese momento. La mayoría de las personas, casi el 90 y tanto % de las personas, aceptan ese contrato y de nuevo obtemperan por la huella kármica y regresan de nuevo al ciclo evolutivo siguiendo esa luz que está arriba y en el fondo, en vez de seguir la luz que están percibiendo internamente y simplemente no aceptar ese contrato de esos supuestos ángeles para volver a reencarnar, sino que elegir la luz de la superalma nos colocaría en las regiones superlativas del universo, en los reinos supremos del universo, en Atmakan, en Satkan, en Samandalkan, en esas regiones que son la quinta superior, la sexta, en diferentes franjas y la séptima dimensión. Pero infortunadamente, como no estamos despiertos en el planeta Tierra y como la gran generalidad de las personas está dominada por el pensamiento religioso, pues lamentablemente eligen los igis los anamorfos religiosos que nos muestran y que son organizados por la luz para que la mente de las personas dormidas sigan esos patrones religiosos y que consideren y crean además que esa es la divinidad que deben buscar en vez de buscar la divinidad de su ser interior, el yo soy, la superconciencia que es la fuente misma en mí, en ti y en todos los que nos están escuchando en este momento. Gracias, maestro. Y me pareció muy interesante que usted mencionó la dualidad y el yin y el yang. En algunos círculos científicos hablan de volver a la conciencia de la singularidad. ¿Es a eso que usted se refiere cuando habla de la fuente? No, la conciencia de la singularidad es una emanación subsecuente a la fuente. Es la identidad particular esencial que cada uno de nosotros tenemos, dada por la fuente. El primer sonido y el primer embrión de conciencia que se nos da para que nosotros empecemos a evolucionar, a movernos
en el cosmos y hacer las experiencias del lugar. Hay regiones donde tenemos una gran libertad y podemos operar ilimitadamente por vastos espacios en los multiversos. Y hay zonas como esta en las que ni siquiera podemos movernos de este pequeño pedazo de piedra, de este puño de piedra que llamamos planeta Tierra o planeta Azul, contenido de múltiples formas oceánicas y de mares. Entonces nosotros ni siquiera de aquí podemos salir con facilidad. Todavía al día de hoy se está cuestionando aún en diferentes medios si realmente alcanzamos a ir a la luna, porque ¿por qué nunca volvimos? ¿O por qué los nuevos modelos de naves para ir nunca se presentaron? ¿O por qué no hay evidencia de más intentos de llegar a la luna? ¿Qué ha pasado? Simplemente es muy probable que hayamos tenido una situación que nos impida verdaderamente conquistar ese modelo, ese satélite artificial de la Tierra que es la Luna. Así que eso es lo que te podría decir acerca de eso. Gracias, maestro. Y ya que usted menciona de que la singularidad emana desde la fuente y es el sonido original de cuya alma, ¿qué podemos hacer nosotros para lograr ese estado de singularidad y tener la esperanza de un día fundirnos en la fuente? ¿Cuál es ese proceso? Bueno, son dos actividades principales. La primera es entrar en un estado de conciencia que me permita conectar con la superconciencia. Otro estado es entrar al espacio sagrado del corazón y a través del amor incondicional y del amor divino, del amor infinito, abordar el estado de superconciencia. No quedarnos solamente en el estado de amor, porque el amor es la tercera expresión de la fuente. La fuente tiene primero la luz, después la conciencia y después el amor. El estado ideal sería absorbernos en la luz divina. Y aunque el amor incondicional es la puerta para entrar a este superestado, hay personas, sobre todo los seres humanos, se quedan embriagados en el tema del amor, porque para el ser humano eso es como lo más grande, pero realmente lo más grande más grande que el amor es la conciencia, y más grande que la conciencia es la luz. Yo recuerdo una vez que estaba en la calle, en una calle de Santo Domingo, en un cruce, un semáforo, y mi maestro me preguntó qué yo consideraba que le faltaba a la humanidad para alcanzar un estado superlativo. Evidentemente que por los estudios que uno tenía en ese momento, yo dije, bueno, que a la humanidad le falta es amor incondicional. Y el maestro me dijo, no, así no, muchachito, no, está mal, incorrecto. A la humanidad lo que le falta es conciencia, porque a través de la conciencia que llega el respeto y el amor. No puede haber amor si no hay conciencia, porque ¿qué vas a amar si no tienes conciencia de lo que amas? Por eso tuve muchas dualidades en muchas partes, en lugares que dicen, bueno, tuvimos ahí las cruzadas. Por amor a Yeshua se mataron mucha gente. Por amor a Jesús se mató mucha gente. Pero en verdad Jesús no tiene que ver con nada de eso. Dios no tiene que ver con no tiene que ver con nada de eso. Yeshua no tiene que ver con nada de eso, pero el ser humano en aras del amor hace eso. Muchas organizaciones religiosas, místicas y esotéricas a través de todo el tiempo, en aras del amor, persiguieron a sus más preciados eh, eh, y valiosas columnas del templo dentro de su organización porque se sintieron amenazados y lo hacían en aras de la propia divinidad de la organización. Y de ahí fue el resultado de que surgieron un sinnúmero de organizaciones, porque todo está basado en esa creencia del ser humano de que el amor es lo más importante y el amor es lo que todo debemos aspirar. Lo que todos debemos aspirar es volvernos luz, porque la luz es la fuente misma. Es cuando por primera vez la, la, la fuente sale del estado pasivo, pralaya, al estado activo del universo, el Mahavantara, y se expresa y se deja sentir, se deja saber. Entonces, debemos corregir estas cosas, porque debe haber una consonancia, una armonía, una coherencia, una coherencia es la palabra más correcta, entre lo que yo tengo como amor, lo que tengo como conciencia y cómo voy hacia la luz. Yo no puedo decir que amo
y cometer acciones que van en contra de la evolución de las demás personas. Eso no es correcto. Tampoco puedo decir que tengo conciencia y quiero quitar a todo el mundo al medio y solo yo. Mucho menos puedo decir que soy de la luz si todas mis acciones están dirigidas a convertirme en un centro nucleico y no en que todo el mundo se encienda. La misión de lo que venimos de la fuente es el despertar de todos como la fuente. Es que todos alcancen un profundo nivel de espiritualidad y de luz. Y que cada quien haga, trace su línea y su camino. Porque trate usted de imaginar, por ejemplo, acá en la fundación, que de repente un día alcancemos a hacer 300, 400 o 500 personas. Póngase usted a pensar en eso. Y de repente 30 de ustedes o 40, digo yo, o dicen ustedes, o decimos ambos, que están en estado de maestría y de conciencia maestra. Reconocemos su maestría, les explotamos y ustedes todavía tienen que seguir mi instrucción, mi dirección y no pueden seguir la dirección de su voz interna, de su luz interna. Eso no está en maestría, eso no es verdadero, eso es falso, eso es simplemente una nominación simbólica. El verdadero despertar hace que tú sepas lo que tienes que hacer. Tú eres guiado desde adentro por la luz y la luz te va dirigiendo y te va diciendo cómo va en concordancia con el orden cósmico, la Confederación Intergaláctica y la Fraternidad Blanca Universal. No hay conflicto, no hay batalla, no hay amenaza, solamente hay trabajo en equipo, armonía, sinergia en diferentes direcciones de todas las áreas que hay que cubrir para poder despertar y elevar al ser humano hacia la fuente. Y eso es lo que es ser un instructor de la fuente. Alguien que vino a convertirse primero a sí mismo en la fuente y luego ayudar a los demás a convertirse en la fuente, en el rango de maestría. ¿Para qué? Para poder despertar otras almas, no en el rango de creador del mundo, de una deidad cósmica que crea otras especies, sino en el rango del despertar de la mente y de la activación de la superconciencia en el alma humana. Eso es así. Gracias, maestro. Y ya que yo le escucho hablar del despertar, ¿qué implica un ser despierto? A veces en estos tiempos escuchamos mucho, sobre todo las corrientes del New Age, que todos son maestros, que todos están despiertos y que simplemente tienen que seguir su supuesta verdad. ¿Qué usted nos puede aclarar sobre ese tema, maestro? Bueno, un despierto es alguien que no duerme. Alguien que aún cuando acuesta su cuerpo a descansar, sale del cuerpo conscientemente en alma y sigue trabajando y operando en beneficio de la humanidad, en servicio de la humanidad. Un despierto es una persona que no está atado al sueño de la mente, al sueño de los sentimientos, al sueño de las emociones y al sueño del razonamiento reactivo o del intelecto reactivo. De estos cuatro campos que son los que atan a las almas en Maya. Entonces hay personas, hay individuos que aún no han alcanzado como la mayoría de la sociedad, ese nivel de despertar. Evidentemente, deberían en algún momento, si están en un punto evolutivo, alcanzar ese despertar. Un despierto es una persona que domina sus emociones, controla su alma, su mente, sus sentidos desde la superconciencia. Permite que la superconciencia, o sea, el I am, el yo soy, la matriz perfecta de la triple llama o la llama violeta de la conciencia divinizadora, emita los pensamientos, los sentimientos, las palabras, las emociones y las acciones. Obviamente, un despierto no puede vivir aquí todo el tiempo en ese estado, porque interactúa con personas que no están en ese estado. Por eso es normal, yo veo a mi maestro, por ejemplo, jugar con nosotros, hacer chistes, hacer luchas, hacer bromas, bailar, danzar. Es una especie de disfraz para ocultar de algún modo la expresión infinita o gigantesca de la divinidad yo soy. Y así las personas no se distraigan y caigan en el tema de la adoración. Un despierto no vino a ser adorado. Un despierto no vino a ser venerado. Un despierto no vino a ser puesto en un pedestal como una entidad divinal. Un despierto es un amigo que vino a despertarte desde el centro de la galaxia a través de la Confederación Intergaláctica de Mundos Habitados Despiertos y a través de la Fraternidad Blanca Universal. Y vino aquí con el mensaje de Yeshua. ¿Qué hizo Yeshua cuando encarnó en su tiempo? Se comportó, hizo todo lo que hacían
todos los individuos de la época, pero siempre dentro del sendero de la rectitud, de la integridad y de la coherencia cósmica con su naturaleza divina. Entonces, un despierto es alguien que activa las cualidades superlativas de su alma en beneficio de las sociedades, en beneficio de la humanidad cuando es necesario. Un despierto es un alma que tiene activo los poderes naturales del alma, que puede comunicarse telepáticamente con cualquier entidad biológica en el mundo, que esté despierta para estar firme. Ustedes recuerdan que nosotros, para poder tener esta actividad que tuvimos con Drúmbalo recientemente en Sedona, una de las formas que usamos de comunicación fue exactamente a través de la telepatía y activar por completo la información de reunirse con nosotros. Era la única forma como teníamos que nos contestar la llamada, porque es una persona de alta importancia, es una persona muy eh, ocupada, porque trabaja con proyectos gubernamentales, trabaja con esferas militares, trabaja con contactos de otros mundos, trabaja con seres de otros mundos que están aquí. Y una de las formas que utilizamos para activar eso fue de esa forma. También en la eternidad, eh, saliéndonos del cuerpo y citándonos con Él y definiendo las cosas que íbamos a hacer en ese encuentro y los aportes que se necesitaban. Entonces, un despierto trabaja para todos. Es para las personas que están en vía de despertar. No trabaja para sí mismo. No, no codicia nada, no envidia nada, no desea nada. Para él todo lo que consigue lo consigue para las almas que trata de despertar y que trata de regresar a la conciencia de que somos la fuente y que hemos de expandir y extender esta conciencia de que somos la fuente en todas partes. Cuando uno hace eso, entonces uno coopera con la activación más amplia de Gaia, porque hace que a la Tierra se canalicen frecuencias cósmicas de un orden superior que permiten, de algún modo, que la divinidad uno entre en la Tierra y junto a Gaia produzca un nivel de ascensión que permita que las almas que ya están calificadas y competentes para trascender, puedan trascender y deben de estar ancladas. Por un lado va a haber una proyección completa de los cuerpos de gloria o de ascensión de Gaia y por otro lado se continuará un programa en tercera densidad para aquellos seres que no alcancen el despertar aún y que tengan que seguir aquí en este tipo de experiencia tan dolorosa, tan tremenda en el planeta Tierra, eh, naciendo, muriendo, sin saber de dónde vienen, hacia dónde van, entrando en los aparatos productivos de los estados y de los gobiernos, trabajando para los estados y los gobiernos sin ningún propósito, más que la supervivencia. Mientras que cuando uno entra en la teletransportación ascendida a otro nivel multidimensional, uno entra ya en los niveles de otras razas que tienen todo lo que necesitan, que no necesitan usar tanta densidad para comer, sino que pueden alimentarse con sustancias líquidas, gel o algunos con un alimento que es parecido al plasma, otro que es parecido a como si fueran muchísimas perlas de fotones de luz y así sucesivamente. Y no se depende tanto de la alimentación física ni de la excreción corporal física como la conocemos aquí. Tenemos nuestro propio clima en otras regiones. Cada quien tiene la temperatura que desea, como se siente cómodo. Todo el mundo tiene telepatía activada. Todo el mundo está conectado con la fuente ya a través del centro de la conciencia, ya a través del espacio sagrado del corazón de cualquiera de las formas. Gracias, maestro. Y para aquellos que aspiran a despertar, aparte de cumplir con sus disciplinas espirituales, digamos que sí lo tienen, que sí están en un camino verdadero. ¿Por qué hay personas que trabajan arduamente, pero sin embargo nunca logran despertar? ¿Cuál es ese factor X? ¿Qué es lo que distingue a un despierto a un practicante? Hay una canción, yo no me recuerdo ahora pero sí me recuerdo la frase que dice, la voluntad da a los reyes la potestad sobre el viento y el mar. Entonces, sin voluntad, sin concentración, sin enfoque, es muy difícil alcanzar el despertar. Incluso tú no puedes amar sin voluntad.
Hay personas que dicen, no, tú tienes que dejar la mente de lado y solamente amar. Por favor, seamos científicos, neurobiólogos cósmicos. Tú no puedes dirigir la activación del amor si no es a través de la mente, que lo integra todo. Ahora, después que ya yo conecto en el espacio sagrado del corazón con el amor de la triple flama o con la conciencia yo soy, entonces a partir de ahí, la conciencia, que es un estado sutil y superior del del no pensamiento estructurado del espíritu puede dirigirme y puede guiarme sin la mente humana de por medio. Pero con el tiempo, cuando te convierte en un despierto, la mente se absorbe en la conciencia y solo sirve a la conciencia. Y solo se tienen pensamientos cuando se está eh, ejecutando conscientemente, a voluntad, un proceso. Si no, la mente está en un completo resplandor, como estas luces que están aquí, o en un estado como un lago, como un océano, donde está sereno, que parece un plato que no se ilumina exactamente, está quieta, porque la actividad del pensamiento constante humano es netamente humana, corresponde a los centros inferiores de conciencia, energía y actividad operativa del cuerpo, a lo que llaman los chakras inferiores, los centros de energía y conciencia inferior. Toda persona que está todo el tiempo pensando, maquinando, de que no haciendo un plan para el grupo, no, usted es una persona que no ha despertado. El que ha despertado lo único que hace es que conecta con la fuente y le pide a la fuente que le muestre la dirección, la guía y el plan a ejecutar para beneficio de la evolución de las almas que está despertando o para beneficio de las personas a las cuales está sirviendo. Porque lo que venimos de la fuente, venimos a una especie, es a un servicio, como un servicio militar, como un servicio amoroso desde la luz. Así es como. Gracias, maestro. Al escucharle hablar del corazón, de la triple flama, me recuerda de un texto que leías del maestro Moria, que habla de que dentro del corazón yace el átomo nous. ¿Está vinculado el átomo nous con la triple flama? ¿Qué usted nos puede hablar sobre eso? Es probable que el átomo nous sea base raíz de la triple flama. El átomo nous es un átomo que fluctúa desde la glándula pineal hasta el corazón espiritual del ser humano y orbita ahí en una especie de oscilación cósmica según es necesario. Entonces, el átomo nous, que es el átomo que nos une a nuestra superconciencia o a nuestra superalma, es el sustento radiante de las tres llamas. Es como decir que para esta estructura el átomo nous es el uno y la triple flama son los tres aspectos del creador íntimo o particular que nosotros tenemos. Sería para nosotros como si fuera, o no para nosotros, sería para lo que nos enseñaron cuando éramos niños de las tres divinas personas, sería algo así, como la inteligencia cósmica, el amor infinito y la fuerza divina, envuelta en el resplandor radiante de la conciencia que es la madre espiritual. Sería más o menos como así, pero la forma de acceder a eso es igual, requiere disciplina, requiere voluntad, incluso requiere que te plantees te replantees el tipo de vida que está llevando. Porque una persona que tiene vida social de discoteca, de consumo de alcohol, de fuma de tabaco, de marihuana, de cigarrillo, que se vive drogando o que vive haciendo actividades degenerativas de su sistema sexual o de su campo emocional, psicológico y mental, no va a poder acceder nunca a la triple flama. Para él, la triple flama siempre será un secreto. Para él, el átomo nous o el átomo superconsciente será una entidad invisible, una entidad inexistente. ¿Por qué? Porque realmente no posee la, la certeza, la conexión con esa naturaleza, porque todas estas actividades que yo cité generan vibración, todas las actividades humanas o de todas las especies generan vibración, generan una onda, generan una frecuencia determinada y esa frecuencia genera una calidad armónica en el centro del cuerpo, de la mente, del alma y de los cuerpos internos del individuo. Ergo, una persona, por más buena persona que quiera ser, teniendo todos estos elementos viciosos que difuminan la percepción del alma a través del cerebro y del corazón, o sea,
quiere ser buena, pero no lo va a lograr nunca en su plenitud, en su extensión. Y si lo hace, lo va a hacer orgullosamente. Ay, yo hago tal cosa, yo soy bueno por esto, yo soy bueno por aquello. El ya no es bueno, porque eso es egoísmo. Simplemente es una función que acaba de cumplir y nada más. Pero la sociedad, los individuos se creen con un derecho de pensamiento, incluso para pautar cómo es el regreso a casa. Y de eso solamente sabe la novia blanca y la fraternidad universal. Nadie más sabe acerca de eso. Sabe también la Confederación Intergaláctica y los seres despiertos que responden a esta mística. También se oye mucho hablar, como tú dices, de personas que piensan que son del New Age, que son despiertos, que ya llegaron y que todo el mundo puede solo. Bueno, buena suerte con eso en este mundo. Porque sin las instrucciones correctas que fueron dadas por los grandes rishis y por los grandes maestros, los grandes avatares, sin las columnas de los y cimientos de la enseñanza espiritual que deben sustentar la evolución del alma humana, las personas no van a llegar realmente a ningún lugar importante, real. Yo puedo entender la actitud de muchas personas de que no quieren ser dirigidas por otras personas. Y yo lo veo desde el punto de vista del complejo de inferioridad o superioridad que experimentaron en su niñez. Porque todas las especies en el cosmos, incluso en los lugares donde es la ley del uno, la que dirige, se tiene un alma grande que dirige a toda esa comunidad planetaria. Los pleiadianos tienen un un grupo de 6 o 9 personas que le dirigen. Esos 6 o 9 tienen un alma que responde a la fuente, ad infinito, a la humanidad más evolucionada que hay. Hay entre la fuente y esa humanidad, hay un alma, una sola alma que tiene esa superconciencia. Solamente que en otro mundo no hay tema con eso. Las personas entienden que esa es la dinámica jerárquica evolutiva. La evolución no es horizontal, como se ha dicho. Horizontal evoluciona los animales. El ser humano evoluciona vertical. E inmediatamente dices que es vertical, estás hablando de jerarquía. En la conciencia que viene de la fuente, en la evolución de la fuente, no hay tiempo lineal, hay tiempo vertical, que es no tiempo, que es eternidad. Gracias, maestro. Escuchándole hablar de eso, entonces me llega el pensamiento de que, aparte de una disciplina espiritual, también tiene que ir en congruencia con un trabajo psicológico y emocional. Bueno, es que si estás en el camino espiritual, tiene que haber despertado. Y eso significa que yo sé hacia dónde voy. Cuando yo despierto, yo sé que voy, de qué costa a qué costa voy, de qué punto a qué punto voy. Y para ir de un punto a otro, pueden haber diferentes vías. Yo tengo que elegir una vía para llegar a ese punto. Yo no puedo tomar otra vía y hacer lo que quiero. Hay especificaciones. Hay vías que son más lentas, hay vías que son un poco más rápidas, hay vías que son muy rápidas, hay vías que son expeditas, pero todas son vías. Cuando se habla de vías, se habla de que hay procedimientos, de que hay etapas, de que hay step by step, de que hay escalones. Las personas no, las personas quieren decir, yo he despertado y ya soy un despierto y ya yo puedo hacer tal cosa. Bueno, si usted es un despierto, cuando vaya a caer una tormenta, detenga la lluvia para no dañar a las sociedades. Si vienen muchas tormentas de nieve, detenga las tormentas de nieve, porque usted es un despierto y tiene esa cualidad. Si hay una situación crítica e importante para la humanidad, deténgala, porque usted es un despierto y usted solo puede y verá que no puede, porque no funciona de esa manera. O sea, no funciona así. La gente se inventa cualquier tontería para en estos tiempos con la nueva agenda esa. Todo el mundo era lo que quería hacer, pero en verdad no eran nada. Realmente eran humanos con enfermedades psicoemocionales y psicológicas, nada más apoyadas por estados profundos de intenciones oscuras para dañar la evolución humana. Entonces, no, que hay que respetar, el mundo no puede respetar una enfermedad, una desviación psicológica o mental de una persona, por ejemplo, como esa que había de un hombre que se sentía un bebé recién nacido y le gustaba meterse a donde había niñas, bebé. No, eso es una sinvergüencería que solamente gente estúpida e irracional aceptaría nada más. O sea, yo no tengo por qué respetar eso. Yo puedo considerar que eso es una enfermedad y respetar a ese individuo como un enfermo, como una patología
psicológica, lo mismo que las tendencias preferenciales sexuales. Yo puedo entender eso perfectamente como una condición que esta persona tiene que trabajar en una consulta específica, especializada, pero no como algo normalizado. Jamás. El mal nunca debe ser normalizado. El mal nunca debe ser tolerado. El mal nunca debe ser aceptado. Debe comprenderse y saber por qué ocurre, pero no permitirlo, porque por eso la sociedad, la humanidad está como está, simple y sencillamente. Por esas mismas razones, la humanidad ha sido borrada alrededor de algunas 6 o 7 veces desde su creación hasta el momento. Grupos humanos enteros que alcanzaron los más abyectos y decadentes niveles de sociedad conscientiva y de oscuridad, que hoy en día esas cosas que les llamo así, en ese tiempo, hoy en día eso se llamaba, no, esa es su preferencia, hay que respetar su preferencia, es que así que quiere ser. Por favor, si usted quiere despertar, tiene que abrir su mente por completo al sendero de la fuente de la luz y conectar con esa fuente y elegir un sendero verdadero. Yo recuerdo una vez con mi maestro de una organización, que estamos hablando sobre eso, que quería, por ejemplo, apoyar a la ONU, una organización que tiene una conciencia dúctil y flexible para el mal y para lo inmoral. Y al final yo me voy a dar maestro, bueno maestro, si nosotros nos vamos por esa línea, en ese momento vamos a tener un gran conflicto, porque en sus libros usted mismo describe todas las acciones de naturaleza inmoral que esa organización internacional apoya, que van en contra de la evolución humana y que aportan más a la degradación humana. Entonces sería inmoral. Por eso una gente me preguntó una vez en la fundación, ¿ustedes no piensan nunca unirse a la ONU, a ningún organismo que esté alineado a la agenda de degeneración de la humanidad? Jamás. Una organización que sirve a la Logia Blanca, a la Fraternidad Universal y a la Confederación jamás se afiliaría a una organización que de manera diplomática es corrupta, degenerada y manipuladora social para la degradación de la humanidad. Jamás. Entonces tenemos todos estos elementos. La persona, para tú llegar a donde tiene que llegar, tiene que tener un propósito y tiene que tener una coherencia y tiene que haber un sendero. Ese sendero te va a llevar hacia cómo tú caminar dentro de ti con los menores riesgos. Omran Micael Aibanov, uno de los maestros más grandes, destacados y precisos que yo he conocido hasta el día de hoy y que he estudiado su materia prácticamente completa. Él dice que cuando uno es invitado a recorrer la mente subconsciente para uno autoperfeccionarse y para uno mejorarse, uno debe contar con las herramientas y niveles para poder abordar las áreas de conflictos con las que nos vamos a encontrar internamente. Y le llama a esas áreas, el alma humana se va a encontrar con muchos monstruos en el subconsciente. Y si no está preparada para lidiar y cómo hacerlo con ese tipo de bloqueos que se tienen por dentro, el alma se perderá y se confundirá en esa fase. De modo que hoy en día uno encuentra muchos coaches supuestamente espirituales y muchas personas supuestamente despiertas en el sendero, conduciendo almas, y tú ves en ellos grandes pifias, tienen resentimiento, desprecio, odio, mala voluntad, inquina, rechazo hacia personas que fueron de su círculo y de su ambiente o que son, y sin embargo, a la vez están guiando a otras personas. Personas de ese mismo tipo que son coaches o facilitadores o consejeros y viven creando disidencia. Yo recuerdo una vez que le dije a una persona, me estaba preguntando por alguien por ahí, decía, pero ven acá, esa persona que tú estás siguiendo, que tú quieres armonizar tu vida para estar bien con tu esposo, tú no te das cuenta que ella no tiene pareja y que todas las personas que están alrededor de ella, si no están divorciadas, terminan divorciadas. Algo no está bien en eso. Tienes que mirar con conciencia. Ese es el tipo de coach que tenemos hoy en día, lamentablemente. Entonces, para la búsqueda espiritual, debéis tener un propósito, debéis tener una vía directa que te lleve, la que tú elijas. Hoy en día hay varios caminos espirituales de la Fraternidad Blanca Universal y de la Confederación que pueden llevar a uno a la fuente, pero uno debe elegir el que uno quiera. Nosotros en la Fundación nos ofrecemos como una puerta de entrada posible para el retorno a la fuente, pero las personas tienen el derecho de retornar al lugar a donde ellos quieren y como ellos quieren. Gracias, maestro.
Y para aquellos que tal vez están escuchando sobre la fundación por primera vez, usted puede dictar, dado que la Logia Blanca es tan exigente con los que aspiran a formar parte de ella, usted no puede decir cuáles son los códigos, la moraleja, cuál es la forma conductual que un aspirante a integrar a la Logia Blanca debe incorporar en su vida. La Fundación Conciencia Crística, Ciencia Suprema, eh, es una extensión de la Fraternidad Blanca Universal, de la Logia Blanca y de la Confederación Intergaláctica simultáneamente. Eh, Nosotros lo que ofrecemos en las posibilidades de retorno a la fuente son los mismos principios que los grandes maestros espirituales que nos precedieron como mi maestro establecieron. No, no entre a esta o aquella organización que ahí está, no, no. Los principios tienen que ver con el autoperfeccionamiento del cuerpo, el autodominio de la mente, la autotrascendencia de las emociones, la autodestilación de los sentimientos, la activación de la conciencia humana, el dominio radical de la sexualidad, el dominio absoluto de los impulsos emocionales, el dominio de la actividad mental involuntaria. O sea, implica el retorno a casa, el retorno a la fuente, el seguir una serie de normativas, una serie de principios básicos esenciales que permiten, que conceden al alma que trilla ese camino la posibilidad de activar dentro de sí esa fuerza, ese átomo superlativo, el átomo nous que Yeshua le llamara el Padre que está en secreto o el Padre celestial. Entonces, lo que hay es un conjunto de normas que cada quien se la aplica y que usualmente uno o al maestro o a alguien que tiene más tiempo que uno en el sendero, uno le pregunta. Usualmente las personas lo que tienen a hacer es a preguntarle a los acharyas, a los instructores, o preguntarles a los arhat o al maestro acerca de, porque muchas personas, por ejemplo, en el pasado, en diferentes movimientos, organizaciones y asociaciones, utilizaron el instrumento y utilizaron la condición de preguntarle, por ejemplo, a un amigo, a un hermano, pero ese hermano no tiene un entrenamiento, usted no está para guiar a nadie, usted no está para pautar a nadie, porque usted está en un proceso de reordenamiento. Usted va a decir, pero yo también soy la fuente. Bueno, sí, pero la distancia a que está la fuente de usted en este momento es lejana, porque usted no ha cumplido con el canon de los propósitos y de los preceptos y de los principios fundamentales a través del amor a sí mismo y el amor incondicional para alcanzar esa conexión con la fuente. De modo que es un error buscar a una persona que esté fuera del canon estructural como instructor o como arhat o al maestro, o también es un error ser uno una persona que no es instructor y querer guiar a otros, porque usted ni siquiera sabe cómo se está guiando. Usted tiene muchos conflictos y muchas situaciones. Por más joven que usted vea un alma, yo recuerdo en mi sendero almas que eran más viejas que yo en el sendero y no me podían guiar. Entonces yo obviamente me fui al maestro o me fui a los instructores que estaban al lado del maestro, que son, el maestro siempre sí tiene, él decía siempre, muchachito, en los momentos donde hay tormenta, siempre es el círculo los que están alrededor del maestro, siempre esos son los instructores, esos son los que tienen la vibración de la fuente, el magnetismo de la fuente. Entonces, tonto sería yo, sería como hace la mayoría de la juventud del día, que cualquiera que le ofrece una tabla para salvarse, la toma sin saber que esa persona no tiene entrenamiento, lo que tiene es una serie de control que ella no puede ejercer sobre sí mismo y lo quiere proyectar sobre otra persona. Ven a explicarte, ven. Y le agarran con la manita y que ven para acá, vete para acá, para decirte, y no saben de nada, porque están sufriendo, tienen depresión, tienen tristeza, melancolía, ansiedad, tienen perturbaciones mentales, perturbaciones de sueño. Bueno, pues usted no está haciendo ningún trabajo. ¿Cómo usted va a guiar a otro? Usted solo puede guiar a otro cuando usted tiene paz dentro de usted, paz real, cuando tiene paz en la mente, paz en el corazón y cuando ha activado el espacio sagrado del corazón y la conciencia que conecta a uno con la fuente en un estado de naturaleza absoluta, superconsciente, y se despierta la divinidad a uno poco a poco. Mi maestro decía que el ser puro entra en uno gota a gota, que uno es como un envase y va poco a poco llenando ese envase. Pero si ese envase
uno lo ensucia con sustancias inferiores, de los centros inferiores, eso hay que vaciarlo de nuevo y limpiarlo otra vez y empezar a llenarlo gota a gota con la luz del ser poco a poco. Por eso hay que ser perseverante, consistente, consagrado. Yo a veces molesto mucho a los hermanos y les digo, déjense de estar guruseando para ayudar a muchas personas que les gusta tener siempre a uno al lado para dirigir. Una persona que no puede tener su mente quieta y que quiere estar justificando sus patrones de control y sus patrones de superioridad. Y sin embargo quiere tener una gente al lado para guiarlo. Wait, stop. Usted ni a usted mismo puede guiarse. Usted necesita una guía especial, una dirección especial. Usted es un enfermo de cuidado. Entonces uno debe necesariamente de mirar con cuidado en el sendero. La fundación tiene un propósito, es el desarrollo exponencial del potencial humano o del alma humana, ni siquiera del potencial, sino del alma humana con todo su potencial para volver a la fuente y convertirse en la fuente y hacer un trabajo acá de ayudar a otros a despertar a la fuente a través de su fuente interna, porque el camino es hacia adentro, la adoración es hacia adentro, hacer actividad ritual con símbolos externos y con concentraciones externas, teniendo esperanza en cosas externas, es fatuo. Ya lo dijo Jung y lo han dicho grandes maestros del budismo tibetano como son capas. El que mira hacia afuera duerme. El que mira hacia adentro es un despierto. Porque todo lo que está afuera es una resonancia de lo que está dentro de mí. La gente que me ama, la gente que me adversa, la gente que me quiere, la gente que me odia, son los enemigos internos que yo tengo dentro de mí. Entonces, todo lo que está afuera, si yo quiero andar por el mundo sin que me moleste, yo debo entender que dentro de mí debo mirar hacia adentro. Y estando despierto, observándome, entonces todo estará bien, porque afuera todo estará en armonía. Mirarlo de otra forma se puede, pero porque usted pertenece al sistema, porque usted no ha despertado por completo. Gracias, maestro. Hay personas que al escuchar sus palabras podrían decir, si el trabajo es interno, si el enfoque de uno es uno mismo, es el hombre o la mujer que uno ve en el espejo. Sí, Entonces, excelente. de qué consiste el trabajo grupal, el trabajo en colectividad, si cada iniciado o iniciada es responsable de su propia iniciación? ¿Qué usted nos puede hablar sobre eso? O muy fácil, cuando tú estás con las personas, se te activan todas tus sombras internas. Y empiezan a criticar, que dice más con aquel, no me gusta esta, que me da piquiña, no me gusta la forma. Bueno, es que yo como que no conecto con esta persona. Todas estas palabras, yo conozco una persona en el grupo de maestros que siempre decía, yo sabía, no, usted tiene un odio, un resentimiento y una envidia miserable hacia esta persona, que usted siempre tenía esas cosas que yo sabía. No es que usted sabía que usted despreciaba a esa persona. Entonces, en grupo, usted puede ver, oh, pero yo siento desprecio por esta persona. Hubo otra persona que decía, uno tiene una vocecita que le decía, y a mí esa vocecita me decía sobre esta persona, no, esa vocecita era su propio ego por su incompetencia y por su incapacidad espiritual de no juzgar a los demás. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, yo, bueno, acá yo estoy juzgando a todas las personas. Pero si tú estás solo en tu casa, tú no juzgas a nadie. A nadie tú juzgas, a tu esposa, a tu esposo, a tu mamá, a tu papá. Pero si tú vives solo, tú no vas a juzgar a nadie. Tú vas a entrar entonces a la computadora, YouTube, te vas a poner, mira, oye, esto no está, oye, esa cosa, mira la decisión que tomó, mira. O sea, siempre una necesidad de opinar acerca de alguien o de algo. Entonces, hasta que uno no entre en un estado de silencio interno y empieza a mirarse por dentro y a decir en grupo, estar en paz. Si uno no puede estar en un grupo y sentirse cómodo entre todo el mundo, pues está muy claro, no tiene mucho que hacer, mucho que trabajar. Yo se los digo que tuve mucho tiempo en un grupo y aguanté de todo tipo de humillaciones y vejaciones que ustedes se puedan imaginar mientras avanzaba, sirviendo a mi maestro, evadiendo todas esas hienas en el camino y esos coyotes ahí, papá, abriéndome paso. Ya después de un tiempo, cuando el maestro partió, que yo entendí que había concluido mi servicio, entonces yo continué hacia arriba de la montaña, me moví hacia adelante. Nunca conté con dar la sabiduría de Dios o ser un instructor de la humanidad. Yo no pensé en autocultivarme, realizarme y bueno, y algún día servir a la luz de alguna manera. Pero un día ocurrió que los maestros se presentaron
Y me dijeron, no, usted tiene que dar lo que está recibiendo, lo que está viviendo. Me pasó igual que Yogananda, que su gurú le dijo, yo no puedo pensar que tú te vas a quedar con el yogur que has probado de la divinidad y no vas a hacer que otros prueben ese yogur. Entonces, bueno, yo le pedí unas pruebas a los maestros en ese momento porque no era que no confiaba que eran los maestros, era que tal vez no confiaba tanto en mí mismo y no quería engañarme. No es lo mismo cuando tú estás en el ostracismo y cuando te has tenido que aislar de tu manada durante décadas, te has tenido que aislar de quien fue tu manada por décadas. No es lo mismo tú saber a conciencia que estás viendo a los maestros manifestados, a que un estado de melancolía subconsciente pudiera proyectarse a eso. Entonces, yo para evitar un estado esquizoide o paranoide, no confiaba en esas visiones que tenía. Hasta un día que se empezaron a hacer físicas. Y se hicieron tan físicas que inclusive me topaban, me agarraban físicamente, me decían, vamos a trabajar, que hay trabajo que hacer, hay preparación. Y muy pronto le va a tocar difundir la sabiduría divina a todas las personas. Yo le pedí unas pruebas, las pruebas me fueron dadas y es perfectamente. A partir de ahí asumí la misión por mi maestro me dio los códigos, fuimos internamente a un lugar, él me dio unos rollos, me dio, en esos rollos están los mandatos celestiales, me dieron unos, Moria me dio unos anillos, unos maestros del Tao, me introdujeron una llave en las palmas de las manos con, unos códigos, y me dijeron, ahora vamos, que aquí ya no hay nada que hacer y vamos a difundir la luz. Y ahí empecé a enseñar el conocimiento divino. Y bueno, pues me ha tocado así, siendo un ciudadano del mundo privado, siendo a la vez un ciudadano del mundo celestial, sirviéndole a todos ustedes con amor infinito, con el único objetivo de que ustedes puedan experimentar la fuente y vuelvan a la conciencia de multidimensionalidad. Porque el primer estado para alcanzar la alta espiritualidad es entrar en lo multidimensional. Si todo es aquí, solamente también eso es posible. Eso es porque usted es terrestre, probablemente pertenezca a las ondas chamánicas de la Tierra, o pertenezca a la corriente de la conciencia de Gaia, y eso también está bien, o a los maestros de la orden de la contemplación, o a la línea de todo eso está bien, pero el despertar trascendente, de ascensión, es propio de, de otras vías. Entonces, hacia allá vamos, hacia la vía luminosa que nos lleva hacia la fuente a través del espacio sagrado del corazón. Gracias, maestro. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí presente con nosotros en esta noche divina y perfecta. Le agradecemos por su atención, por su apoyo.